estos sistemas fallan en el contexto de un paciente con una placa aterosclerosa vulnerable, activa, entonces sobrevienen los accidentes de placa y viene el infarto agudo del miocardio. Entonces, cuando tenemos ese accidente de placa, pueden ocurrir estas situaciones, ¿no? Puede haber una hemorragia intraplaca y eso a la larga, el sistema que habíamos mencionado de hemostasis primaria, secundaria, trata de evitar este sangrado, produciendo aumento del tamaño del trombo y si ese aumento del tamaño del trombo no es lo suficientemente grande como para producir la disminución del flujo sanguíneo, simplemente la placa crece. Pero ya vemos que esa hemorragia intraplaca comienza a disminuir el tamaño del lumen. La liberación del factor tisular, fallan estos inhibidores de la vía del factor tisular y empieza la activación de la cascada de la coagulación. Se expone ese colágeno endotelial rápidamente, en cuestiones de segundos, viene la adhesión, activación y agregación plaquetaria. En estos vasos sanguíneos, con estas placas, con el flujo turbulento, también favorecen a esta activación y agregación plaquetaria, y muchos de los productos que secreta los gránulos en los gránulos de la plaqueta, como por ejemplo la trombina, veíamos que la trombina estimula la vasoconstricción, pero en situaciones de un endotelio normal también estimula prostaciclina y óxido nítrico, que al final mantienen el vaso relajado. Pero en estos pacientes con enfermedad aterosclerótica ya tienen disfunción endotelial. Así que los efectos de estos vasodilatadores está completamente disminuido y la secreción de estos gránulos de plaqueta al final van a producir vasoconstricción, concentrando todavía más las proteínas de coagulación y favoreciendo a la formación de un trombo, y con vasoconstricción este trombo termina ocluyendo totalmente o parcialmente el vaso sanguíneo, produciendo entonces la trombosis coronaria y los síndromes que hemos mencionado, como el de la angina inestable, el infarto sin elevación del ST y el infarto con elevación del ST. Aquí lo resumimos también, viene el trombo. Si el trombo es pequeño, como les mencionaba, no hay cambios sintomáticos ni cambios electrocardiográficos, y simplemente esto contribuye a que el ateroma siga creciendo. Si es parcialmente oclusivo, entonces vienen los síndromes que hablábamos de angina inestable o infarto sin elevación del ST. Acuérdense que la diferencia entre uno y otro es que uno tiene los marcadores positivos y el otro no. En este ya hay datos de daño miocárdico, y en este todavía no hay esos datos en el suero de los biomarcadores presentes. Si el cuadro es oclusivo, puede haber acción de los sistemas nativos contrarreguladores de la trombosis, haciendo que la isquemia sea transitoria, no sea total, y el paciente evoluciona hacia acá. Pero si el trombo es oclusivo total, la isquemia es prolongada, entonces vienen los cambios que vemos en los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Sin embargo, como mencionábamos en la clase anterior, que no todo ese desbalance entre el suplido y la demanda de oxígeno es debido a una placa. Obviamente es la causa más frecuente de estos síndromes coronarios agudos. Sin embargo, podemos tener síndromes vasculíticos. Esto lo vemos mucho en pacientes con lupus eritematoso sistémico,
con esas vasculitis que en ocasiones pueden afectar las arterias coronarias y producir un síndrome coronario agudo sin que el sustrato sea la enfermedad aterosclerosa. Hemos visto embolias coronarias, sobre todo en pacientes con endocarditis infecciosa, que se desprende de la vegetación y lo que tapona es una de las arterias coronarias. Las anomalías de las coronarias, sobre todo con salidas anormales, hemos visto las dos coronarias, la coronaria derecha e izquierda saliendo en un solo vaso. En estos pacientes pueden tener incluso muerte súbita, traumas, hay disecciones espontáneas. Esto lo vemos en pacientes con algún tipo de alteración del tejido conectivo, como es los pacientes con síndrome de Marfan o pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos. Sobre todo, pacientes femeninas que tienen este trastorno subyacente, tienen un embarazo y durante la labor de parto, durante ese estrés, ese esfuerzo que hacen para parir, hemos visto pacientes con disección espontánea de las arterias coronarias. Ya habíamos visto la angina de Prinzmetal secundaria a un espasmo coronario. Pues si el espasmo coronario es prolongado, puede producir un infarto, y esto lo vemos más que todo en pacientes con intoxicaciones con cocaína, con un aumento dramático de las catecolaminas. Acuérdense que no hay esa recaptura de norepinefrina presináptica, y eso produce un aumento de estas catecolaminas con lesiones directas sobre la célula miocárdica, y puede favorecer también a la formación de espasmo con infarto del miocardio. Así que hay otras causas de infarto del miocardio que no son necesariamente la enfermedad aterosclerosa. Antes hablábamos mucho de infarto transmural y infarto subendocárdico. El infarto transmural tomaba todo, desde el endocardio hasta el epicardio, y el infarto subendocárdico era el que solamente afectaba la región subendocárdica. También en un tiempo hablamos de infarto Q e infarto no Q, pero el término que se está utilizando actualmente es con elevación del ST o sin elevación del segmento ST. La cantidad de tejido afectado obviamente va a depender del tamaño del vaso y de qué tan proximal haya sido la obstrucción. Mientras son obstrucciones más proximales, el miocardio que depende de ese vaso es mayor. Así que si son lesiones muy proximales, generalmente vemos mucha masa ventricular afectada. Obviamente también la duración es importante. La demanda de oxígeno, si es un paciente que además tiene anemia o que además tiene una arritmia con una respuesta ventricular alta, si es un paciente que además tiene una estenosis aórtica, o sea, si hay mayor demanda de oxígeno, también la masa ventricular afectada va a ser mayor. También va a depender de si el paciente ha desarrollado o no colaterales. Y el mayor estímulo para la formación de colaterales es la isquemia. Pacientes que tienen isquemia crónica son pacientes que desarrollan más colaterales. Por eso los infartos más grandes que nosotros vemos, lo vemos en jóvenes, donde no han tenido todavía tiempo para el desarrollo de vasos colaterales que puedan protegerlos, y vemos infartos muy grandes en pacientes jóvenes. Así que todas estas son parte de la patofisiología del infarto. Y esto es algo que sí me gustaría que se llevaran para casa, porque son los cambios que estamos viendo a través del tiempo. Y oirán por ahí a muchos cardiólogos, cuando hablen del infarto del miocardio, que le digan que el músculo es tiempo.
cada minuto, cada segundo que pase es daño muscular y uno no puede, con un paciente con un infarto del miocardio, dejar las cosas lentas que evolucionen, porque llega el momento en que los cambios son completamente irreversibles. Y fíjense cómo la caída del ATP es rapidita, ya al minuto ya hay una caída importante de los niveles de estos fosfatos de alta energía, y obviamente estos fosfatos son necesarios para el trabajo celular, para el trabajo contráctil, y lo que vemos ya es una caída en la contractilidad en el área isquémica, en el área afectada. Fíjense que a los 10 minutos ya prácticamente hay una depresión del 50% y ya comienzan a ver los cambios a nivel celular, el edema celular. Miren esa disminución del potencial de acción de membrana. ¿Qué significa disminución del potencial de acción? Significa que es un tejido que es más sensible a estimularse. Ya la distancia que hay entre el potencial de acción y el potencial umbral es más corta, así que pueden sobrevenir arritmias y arritmias fatales en pacientes, y por eso vemos que es susceptible a arritmias, porque ya se están produciendo cambios en el potencial de acción. O sea, que son minutos nada más. No ha llegado ni siquiera a la media hora cuando ya comienzan a haber células que ya tienen daño irreversible, y entre 1 y 3 horas empiezan a ver estas formas onduladas de las miofibrilas. Y cuando nosotros tenemos un paciente con un infarto con elevación del ST, si nosotros los tratamos en estas primeras 3 horas, podemos recuperar mucho tejido isquémico. Incluso la terapia trombolítica, si nosotros podemos hacerla en las primeras 3 horas, cuando uno la compara con la angioplastía primaria, que es el tratamiento de elección, prácticamente no hay diferencia en los resultados entre la trombolisis y la angioplastía primaria. Pero a medida que ya se pasan las 3 horas, los cambios son tales que ya no tiene ningún tipo de ventaja utilizarla, y hemos visto que hasta las 12 horas nosotros podemos utilizar algo de terapia de revascularización coronaria, ya sea trombolítica o en angioplastía, y tenemos algún tipo de resultado beneficioso. Después de las 12 horas, ya no tiene ningún sentido someter al paciente a terapia trombolítica, porque ya no hay tejido que vamos a recuperar. Ya la necrosis que se presenta en el paciente ya es irreversible con tratamiento trombolítico. Así que es importante que ustedes tengan en mente este tiempo que nos da el paciente con infarto de miocardio para tener un tratamiento efectivo. Así que isquemia miocárdica, hipoxia miocárdica, caída de los niveles de ATP, 10 minutos ya está mayor del 50% del ATP disminuido. El ATP lo necesitamos como energía, cae o cesa la actividad mitocondrial, muchas enzimas, entre esas la ATPasa de sodio y potasio disminuye. Y la ATPasa de sodio y potasio es muy importante para mantener el sodio extracelular y el potasio intracelular. Entonces esa falla comienza entonces a producir la salida de potasio, mayor entrada de sodio y mayor entrada de calcio. Esta llenada de calcio intracelular
produce también un cese casi completo de lo que son los mecanismos de contractilidad, y viene el edema celular, se altera el potencial de acción y aparecen entonces las arritmias cardíacas. Esta caída de ATP también aumenta la actividad de proteasas y lipasas que van a llevar a la muerte celular. Por otro lado, ya sabemos que se crea un metabolismo anaeróbico con formación de lactato, de hidrogeniones, y que van a llevar también a lo que es la muerte celular. Aquí era para presentarles los cambios hasta que se llega a la necrosis total en los pacientes con infarto del miocardio. Así que, ¿cuáles son las alteraciones funcionales? Bueno, de salida, el compromiso de la contractilidad, y también la relajación necesita de ATP. Así que no solamente se altera la contractilidad, sino también la relajación, o sea, la distensibilidad, el compliance, como aparece en los libros ingleses. Acuérdense de esa sobrecarga de calcio, está implicada en lo que es el miocardio aturdido. Hay miocardio que entonces baja la contractilidad por esa sobrecarga de calcio, pero no se muere y puede recuperarse si uno rápidamente abre ese vaso sanguíneo. Hay personas que hacen actividad física regular y pueden tener un tejido también precondicionado que puede tolerar un poquito más la isquemia, pero al final de los cambios en el infarto del miocardio viene lo que conocemos como el remodelado ventricular, que es una etapa muy avanzada en estos pacientes y que lo que viene ya es la insuficiencia cardíaca. Aquí lo vamos a ver gráficamente. Este es un corazón sano. Fíjense esta forma cónica que mantiene el ventrículo izquierdo. Tenemos la ley de Laplace que ya mencionamos en clases anteriores, donde el estrés sobre la pared es directamente proporcional a la presión, al radio, e inversamente proporcional a 2 veces el grosor de la pared. En caso de un infarto, este tejido que se ve afectado en el infarto comienza a expandirse, perdió fuerza, se expande. Esa expansión produce aumento del estrés de la pared y el corazón intenta disminuir el estrés sobre la pared, y en áreas que todavía no han sido afectadas comienza a haber aumento de grosor de la pared para tratar de disminuir ese consumo de oxígeno y ese estrés sobre la pared. Si uno no hace nada, no se revierte el coágulo, no se tromboliza, no se hace angioplastía, eso evoluciona hacia esto, ¿no? Fíjense cómo ya el corazón pierde esa forma cónica, ya es más bien una forma esférica, completamente maladaptativa, y que lo que viene entonces es la insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos la nueva clasificación del infarto agudo del miocardio. La tipo 1 es el infarto como siempre lo hemos conocido, en pacientes que tienen la enfermedad aterosclerosa y que tienen una erosión o una ruptura de placa y sobreviene el accidente de placa y lo que hemos descrito durante la clase. Pero fíjense que también se habla de infarto tipo 2, donde no hay enfermedad aterosclerosa como el sustrato que lleva a la isquemia. Y ya hemos hablado del espasmo coronario. No sé si ustedes han oído el síndrome de Takotsubo. El síndrome de Takotsubo o de corazón roto, que en pacientes sometidos a un estrés enorme, casi siempre asociado a la pérdida de un ser querido, a veces a una ruptura con el novio o con la novia, presentan un cuadro muy sugestivo de un infarto al miocardio. Entonces el electro, usted ve elevación del ST, lleva al paciente al laboratorio,
hace disparos en las coronarias y las coronarias no tienen ninguna lesión y 2 semanas después ese corazón está como si no hubiera tenido un infarto. Así que hay otros tipos de infarto tipo 2, aquellos asociados con el arresto cardíaco, el tipo 4 y el tipo 4A y 4B y 5, que están más asociados con procedimientos, asociados con intervención percutánea o con cirugía cardíaca. Y bueno, aquí terminamos lo del infarto. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, sí, yo tengo una pregunta. ¿Podría repetir por qué en pacientes jóvenes hay mayores casos de infartos fulminantes? No, lo que les decía es que nosotros contamos con un tronco coronario del cual sale la arteria descendente anterior y la circunfleja, y tenemos la coronaria derecha. En los pacientes con isquemia se van produciendo vasos sanguíneos que van uniendo entre las coronarias, y uno va a encontrar a veces vasos que vienen de la coronaria derecha hacia el sistema de coronarias izquierdas y viceversa. Esta angiogénesis es estimulada por la isquemia. Entonces, en pacientes mayores que tienen más tiempo de sufrir de enfermedad coronaria, tienen más tiempo de isquemia, han tenido tiempo para desarrollar vasos colaterales, y si de repente se le tapa la descendente anterior y él tiene colaterales que van de la coronaria derecha hacia la descendente anterior, ese señor va a recibir flujo en el área que supuestamente debería infartarse, va a recibir sangre del lado derecho, y eso puede protegerlo. Incluso hemos encontrado pacientes con obstrucciones totales de algunos vasos y no han desarrollado infarto porque tienen buenas colaterales de otro lado. Pues en pacientes jóvenes que no han tenido tiempo para desarrollar colaterales, cuando se les obstruye uno de estos vasos sanguíneos, generalmente los infartos son mayores, ¿no? Más grandes. A eso me refería. Listo, gracias. Ok. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos vemos mañana, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Pues, Hasta mañana.